Buenas, mi nombre es Sandri Lady Altagracia Núñez. Soy estudiante de la maestría Matemáticas para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco. Este video es un proyecto de la asignatura Análisis Real 2, impartida por el maestro Juan Toribio Milané, con el objetivo de aportar recursos a quienes pueda interesar. El tema a trabajar son las integrales múltiples y centro de masa. Vamos a ver los puntos que trataremos. Tendremos unos objetivos, como cada proyecto tiene sus objetivos, preguntas a las cuales iremos dando respuesta en el transcurso del desarrollo de la presentación, unos conceptos básicos que debemos de tener claro, de manejar, 3 ejercicios, el primero relacionado con la masa y el centro de masa, el segundo ejercicio relacionado con los momentos de inercia y el tercer ejercicio sobre el radio de giro. Luego veremos a cuáles conclusiones podemos llegar, los recursos que se utilizaron tanto para la elaboración de la presentación como la del mismo video, y por último tendremos la bibliografía consultada. Bien, entonces aquí tenemos nuestro objetivo general, es aplicar integrales múltiples para encontrar el centro de masa de una lámina acotada por la curva con la densidad variada. En los objetivos específicos pues tenemos 3. El primero, determinar la masa y el centro de masa de una lámina acotada por la curva con la densidad indicada. El segundo, determinar los momentos de inercia para una lámina acotada con la densidad indicada. Y el tercero, encontrar el radio de giro con respecto al eje X de una lámina acotada por la curva con la densidad indicada. Bien, entonces tenemos aquí las preguntas a las cuales daremos respuesta. ¿Qué representa el centro de masa de una lámina acotada por la curva con la densidad variada? La segunda, ¿cómo localizar el centro de una masa aplicando integrales dobles? Y la tercera, ¿cómo se relaciona el radio de giro con la masa de una lámina de densidad variada? Bien, entonces pasamos a ver esos conceptos que son necesarios que nosotros manejemos para poder desarrollar los ejercicios. El primer concepto clave que tenemos que tener presente es la masa, el concepto de masa. Recordar que la masa es la cantidad de materia que contienen los objetos. La masa representa la inercia, es decir, la resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. En este espacio nosotros calcularemos la masa de una lámina de densidad continua sobre una región plana R y la podremos calcular utilizando esta expresión que tenemos aquí. Masa va a ser igual a la integral doble de la región de la densidad de la lámina por su respectivo diferencial de área. También es importante hacer referencia al centro de la masa. Tenemos que tener claro que el centro de la masa no es más que el punto donde se concentra la mayor cantidad de masa. Es decir, el punto de equilibrio de una lámina. El centro de masa lo podemos calcular con esta expresión que tenemos aquí.
X promedio, Y promedio va a ser igual al momento de masa en Y dividido entre la masa, el momento de masa en X dividido entre la masa. Es por esta razón que tenemos que poder calcular primero la masa y también pues es importante conocer los momentos de masa, ya sean en Y o en X. Y los momentos de masa lo que representan es la tendencia de la masa a girar en torno a los ejes, ya sea X o Y. Y pues lo podremos calcular con la expresión que tenemos aquí. El momento en X, que es igual a la integral doble de la región de un Y que representa una distancia por la densidad de la lámina por su respectivo diferencial de área. Y el momento en Y, que va a ser igual a la integral doble de la región de un X por la densidad de la lámina por su respectivo diferencial de área. Podemos observar aquí en la gráfica, la representación gráfica de un centro de masa de la región Y igual a 4 menos un X elevado al cuadrado. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora es que ese punto que llamamos centro de masa es el punto donde se encuentra la mayor concentración de la masa de esa lámina que tenemos ahí. Es importante que tengamos presente que el centro de la masa no necesariamente va a coincidir, con el centro geométrico de la lámina, es decir, que no tiene por qué estar en el centro de la figura, no necesariamente. Bien, por otro lado, es necesario conocer el concepto de momento de inercia. Y el momento de inercia es la capacidad de resistencia que tiene un cuerpo a sufrir una transformación. En otras palabras, la oposición que tiene un área a rotar con respecto al eje de referencia. También pueden llamarse segundo momento. Se representan como tenemos aquí. Y de X, el momento de inercia en X, y de Y, el momento de inercia en Y, y de Z, el momento de inercia en Z. Estos se pueden calcular utilizando la siguiente expresión. Por ejemplo, el momento de inercia en X es igual a la integral doble de la región de una distancia Y elevada al cuadrado por la densidad de la lámina por el diferencial de área. El momento de inercia en Y, que es igual a la integral doble de la región por una distancia X elevada al cuadrado por la densidad de la lámina por el diferencial de área. Y ya para el momento de inercia en Z, el momento de inercia en Z va a ser lo mismo que la integral doble de la región de un X cuadrado más un Y cuadrado multiplicado por la densidad de la lámina por el diferencial de área. Esta expresión se reduce a que si ya yo calculo el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, pues simplemente tengo que sumar el momento de inercia en X más el momento de inercia en y voy a obtener el momento de inercia en Z. Bien, otro concepto que es muy importante que recordemos es el de radio de giro. El radio de giro lo que me representa es una distancia que es perpendicular, que va desde el punto donde hay mayor concentración de masa, es decir, desde el centro de la masa hasta el eje de giro, es decir, al eje con el que va a rotar. Se puede representar con esta expresión que tenemos aquí. El radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia, ya sea en X en Y o en Y, dividido entre la masa. Gráficamente, tenemos aquí la lámina de la región mostrada anteriormente, la región Y igual a 4 menos X elevado al cuadrado, que tiene su centro de masa en 0,2.29. Y pues lo que hemos dicho del radio de giro es
que es la distancia que existe desde ese punto donde está la mayor concentración de la masa de esa lámina hasta el eje de rotación. Por ejemplo, aquí estamos haciendo referencia al eje de rotación en X. Después de visto estos conceptos, pues podemos pasar ya a la resolución de los ejercicios que dice determina la masa M y el centro de masa de la lámina acotada por la curva dada y con la densidad indicada, sea R igual a 2 más 2 coseno de teta y la densidad de la lámina que es igual a R. Gráficamente esa lámina tiene esta forma que vemos aquí. Esta gráfica fue construida con GeoGebra y podemos notar la forma que tiene la lámina. Podemos notar además que teta varía desde 0 hasta 2pi y R que va desde 0 hasta 2 más 2 coseno de teta. Entonces ya dijimos que el centro de masa, pues nosotros lo podemos calcular dividiendo los momentos de masa de X y de Y sobre la masa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que calcular es la masa de esa lámina, incluso es lo que me están pidiendo. Recordemos que la masa de la lámina es lo mismo, es igual a la integral doble de la región. Integral doble de la región, sabemos que teta va desde 0 hasta 2pi y que R va desde 0 hasta 2 más 2 coseno de teta por la densidad de la lámina por su respectivo diferencial de área, que como estamos en coordenadas polares, es R de teta. Entonces vamos a integrar esta función con respecto a R. Lo primero que hacemos es multiplicar R por R, vamos a obtener un R al cuadrado y ahora sí entonces paso de una vez a integrar con respecto a R, que es el primer diferencial que tengo. Entonces voy a obtener que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi de 1/3 de R al cubo evaluado desde 0 hasta 2 más 2 coseno de teta d de teta. Luego sustituyo, evalúo con los límites de integración y cuando sustituyo el valor de R por 2 más 2 coseno de teta, saco un factor común 2, lo elevo al cubo, de ahí es donde me sale el 8/3. Entonces me queda aquí el coseno de teta más 1 elevado al cubo, que esto es un binomio elevado al cubo, por tanto lo que prosigue es desarrollar ese binomio. Cuando desarrollo el binomio obtengo la integral de esta expresión que tenemos aquí. Vemos que aquí tenemos un coseno a la 3 de teta, un coseno a la 2 de teta y que para poder encontrar esa integral pues tenemos que descomponerlo, reescribir esa expresión. Entonces reescribiendo la expresión, saqué el 8/3 fuera de la integral, tengo la integral desde 0 hasta 2pi de el coseno al cubo, ya lo puedo reescribir de esta forma. Saco aquí el 3 como una constante de la integral de 0 a 2pi del coseno al cuadrado de teta, de teta, más el 3 lo saco como una constante de la integral que va de 0 hasta 2pi del coseno de teta de teta. Y aquí la integral que va desde 0 hasta 2pi de 1 de teta. Entonces, aquí yo puedo reescribir esta expresión porque el coseno al cuadrado de teta es lo mismo que 1 menos el seno al cuadrado de teta. Eso es una identidad trigonométrica multiplicada por el coseno de teta de teta. Aquí tenemos otra identidad trigonométrica que sabemos que el coseno al cuadrado de teta es lo mismo que 1 más el coseno de 2 teta sobre 2. Sustituyo aquí el coseno al cuadrado por esta expresión de teta. Entonces aquí puedo buscar esta integral directamente. La integral del coseno de teta es el seno de teta. Entonces me va a quedar 3 por el seno de teta
evaluado desde 0 hasta 2pi, más la integral de 1 de teta es teta evaluado desde 0 hasta 2pi. Luego, entonces, yo voy a hacer una sustitución. Yo voy a decir que u va a ser igual al seno de teta. Entonces, cuando yo busco la derivada de u, voy a obtener que de u va a ser igual al menos coseno de teta de d teta. Si despejo a d teta, voy a obtener que de u entre menos coseno de d teta es igual a d teta. Entonces, procedo a hacer una sustitución. Prosigo haciendo mi sustitución. Donde quiera que está u, coloco donde quiera que tengo el seno de u, coloco u. Al hacer esta sustitución, obtengo la siguiente expresión. Obtengo esta integral, 8 tercios de la integral de 0 hasta 2pi de 1, de negativo 1 más u al cuadrado de du. Aquí, cuando yo integré esta parte, un medio, 1 más 2 coseno de 2 teta sobre 2, cuando integro esa expresión, pues obtengo 3 medios de teta más 3 por el seno de 2 teta sobre 4, evaluado desde 0 hasta 2pi. Aquí esta parte, cuando yo evalúe el seno de 2pi, eso va a tender a ser 0, eso da 0. Entonces, como ese es 0, esa expresión, esta partecita se me anula y solamente me va a quedar aquí, cuando sustituye el valor de teta por 2pi, me va a quedar 2pi. Es este 2pi que tenemos aquí. Luego, integramos la integral de menos 1, me va a salir menos u, pero u es el seno de teta y hago la sustitución inmediatamente. Lo mismo aquí, la integral de u elevado al cuadrado es 1/3 de u al cubo, pero u es el seno de teta y pues hago la sustitución de una vez. He evaluado todo esto desde 0 hasta 2pi. Aquí tenemos esta expresión, esta parte tiende a ser 0 porque el seno de 4pi va a dar 0. Entonces solamente me quedaría esta parte, 3 medios por 2pi, me van a quedar 3pi y este 2pi lo bajo igual. Entonces aquí puedo notar que esta parte va a tender a ser 0 también, por la misma razón, desde que el seno de 2pi va a dar 0 y aquí lo mismo. Entonces me va a quedar 3pi más 2pi, 5pi, multiplicado por 8 tercios, voy a obtener 40 tercios del pi, que es aproximadamente 41.8667. Utilizando el programa Wolfram Alpha, puedo comprobar esta integral y me daré cuenta que efectivamente llego a 4 tercios del pi. Luego que ya yo encontré la masa, no he terminado porque me están pidiendo que encuentre el centro de masa, además de la masa. Y recordemos que para yo poder encontrar el centro de masa, pues yo tengo primero que buscar los momentos de masa, los momentos en Y los momentos en X, o el momento en Y y el momento en X. Entonces, recordemos que nosotros estamos trabajando en coordenadas polares y en coordenadas polares X es igual a R por el coseno de teta. Sabemos que el momento en Y lo definimos anteriormente como la integral de la región, la integral doble de la región por X por la densidad de la lámina por el diferencial del área, que es lo que tenemos aquí. La integral que va desde 0 hasta 2pi, de la integral que va desde 0 a 2 más 2 coseno de teta, por X, pero X, como estamos trabajando en coordenadas polares, es R por el coseno de teta, por la densidad de la lámina, que en este caso es R, por el diferencial de área, que es R de teta. Cuando yo procedo y hago esta multiplicación que tenemos aquí, me va a quedar un R al cubo por el coseno de teta de dr de teta. Luego aquí ya yo estoy en condiciones pues de hacer la integral con respecto a R. La integral con respecto a R va a ser la integral que va desde 0 hasta 2pi de 1/4 de R a la 4 por el coseno de teta. Todo eso evaluado desde 0 a 2 más 2 coseno de teta de teta.
Aquí el coseno de teta sale como una constante porque estoy integrando con respecto a R. Luego hago la sustitución de R por 2 más 2 coseno de teta y puedo notar que yo voy a obtener un binomio elevado a la 4 por el coseno de teta de teta. Entonces, para yo poder resolver esta integral, pues tengo que desarrollar ese binomio. Cuando yo desarrollo ese binomio a la 4, me va a quedar la expresión de la siguiente forma. La integral que va desde 0 hasta 2pi de 4 por el coseno a la 5 de teta más 16 coseno a la 4 de teta más 24 coseno a la 3 de teta más 16 coseno al cuadrado de teta más 4 coseno de teta de teta. Entonces, veo que tengo un coseno a la 5, un coseno a la 4, un coseno a la 3, a la 2 y así sucesivamente. Entonces, para yo poder resolver eso, tengo que reescribir la integral. Lo voy a hacer, voy a utilizar algunas identidades trigonométricas. Voy a descomponer, por ejemplo, aquí el coseno a la 5. Yo puedo decir que coseno a la 5 es lo mismo que coseno al cuadrado elevado al cuadrado por el coseno. Pero el coseno al cuadrado es lo mismo que 1 menos el seno al cuadrado de teta, por una identidad trigonométrica que todos conocemos. Elevado al cuadrado por el coseno de teta. Y pues aquí hago lo mismo, el coseno a la 4 lo puedo descomponer como coseno al cuadrado de teta por elevado al cuadrado. Aquí tengo un coseno a la 3 que también lo puedo descomponer como el coseno al cuadrado por el coseno de teta, pero el coseno al cuadrado es 1 menos el seno al cuadrado de teta. En esta expresión, el coseno al cuadrado, pues estoy utilizando una identidad trigonométrica. Ya sabemos que el coseno al cuadrado es lo mismo que 1 más 2 coseno de 2 teta sobre 2. Y ya aquí esto es una integral pues sencilla que la resolvemos directamente. Luego aquí si yo voy a hacer una sustitución, yo voy a decir que u es igual al seno de teta. Entonces cuando yo derivo a u, voy a obtener que la derivada de u es igual al menos coseno de teta de d teta. Despejo a d teta y me va a quedar que d teta es igual a du sobre menos coseno de teta. Hago la sustitución, donde quiera que yo tenía un seno de teta, voy a colocar un u y pues la expresión me va a quedar de la siguiente forma. Aquí esta parte recordemos que lo que teníamos era un coseno al cuadrado de teta y ya nosotros dijimos que el coseno al cuadrado de teta era lo mismo que tener 1 más el coseno de 2 teta sobre 2, pero todo eso elevado al cuadrado, porque ya estaba elevado al cuadrado. Aquí, pues, en esta parte lo que hice fue que tenía esta expresión y cuando integro esta parte me queda un medio de teta más un cuarto del seno de 2 teta y todo eso evaluado desde 0 hasta 2pi. Aquí ya vemos que teníamos un seno elevado al cuadrado, lo sustituimos por la u. Y esa expresión de aquí pues viene de esta parte que la integral de 4 cosenos de teta, pues sabemos que es 4 senos de teta evaluados desde 0 hasta 2pi. Esta parte aquí tenemos que recordar que esto va a ser 0 porque cuando busque la integral, cuando busque evalúe el seno de 2pi, eso me va a dar 0. Entonces esa expresión, por tanto, va a ser 0. Y aquí va a suceder lo mismo. Entonces, prosigo simplificando mi expresión. Aquí yo veo que tengo un binomio elevado al cuadrado. Y pues lo que hago es que evalúo ese binomio dentro de la misma integral para ir simplificando la expresión. Entonces, aquí ya esta parte yo tengo también un binomio elevado al cuadrado. Recordemos que la potenciación es distributiva con respecto a la división. Por esta razón yo puedo distribuir ese cuadrado a ese 2. Entonces voy a tener 2 por 2, 4. Sacándolo como una constante, voy a obtener 16 entre 4, me va a dar 4. Solamente me queda 1 más el coseno de 2 teta elevado al cuadrado. Aquí entonces cuando hago la sustitución por 2
pi, me queda 16 pi, ya por lo que habíamos conversado que esto da 0. Y pues aquí, cuando yo busco la integral de esta expresión que tenemos aquí, sabemos que la integral desde negativo 1 me va a dar negativo u, pero ya habíamos dicho que u era seno de teta y hacemos la sustitución. Lo mismo aquí, un u cuadrado que va a ser 1/3 del seno de teta elevado al cubo y todo eso evaluado desde 0 a 2pi. Esta expresión completa va a tender a ser 0 por la misma razón que cuando buscamos el seno de 2 teta o cualquiera de sus ángulos coterminales, pues me va a dar 0. Entonces, aquí ya yo puedo hacer esta integral porque ya está en una forma más sencilla. Y voy a obtener entonces la integral de 1. Me va a dar, con respecto a u, me va a dar u, pero u es seno de teta. La integral de menos 2u elevado al cuadrado me va a dar 2/3 del seno elevado a la 3 de teta, haciendo la sustitución inmediatamente. Un u elevado a la 4 de la integral me sale como 1/5 de u, pero u es seno elevado a la 5 de teta y todo eso evaluado desde 0 hasta 2pi. Aquí entonces yo tengo un binomio que continúo desarrollándolo, un binomio al cuadrado. Aquí obtenemos este resultado cuando desarrollamos ese binomio. Y como toda esta parte, por lo que ya explicamos, va a ser 0, solamente me queda 16pi. Aquí toda esta expresión completa también va a ser 0, por lo mismo de que cuando evaluemos el seno de 2pi me va a dar 0. Entonces toda esa parte va a ser 0. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar a mí que la integral de esta expresión que tenemos aquí, la integral de 1, la integral de 1 de teta va a ser teta. Teta por 4, pues me va a dar 4 teta. La integral de 2 coseno de 2 teta va a ser igual a seno de 2 teta por 4, por este 4 que tenemos aquí, más el coseno al cuadrado de 2 teta de d teta va a ser lo mismo, 2 teta más 1/2 del seno de 4 teta y todo eso evaluado desde 0 hasta 2pi. Este 16pi, pues lo bajo igual. Entonces, luego nos damos cuenta aquí que cuando yo busque otra vez, evalúe el seno de 2pi, pues voy a obtener 0 aquí también y aquí estas dos expresiones se van. Entonces cuando sustituyo a teta por 2pi aquí voy a obtener 4pi y aquí voy a obtener 8pi. 4pi más 8pi más 4pi van a ser 12. 12pi más 16pi, 28pi. Entonces ya encontramos el momento en Y. Se utilizó Wolfram Alpha para confirmar estos resultados. Vemos que si colocamos esta integral en el programa, pues vamos a obtener efectivamente 28pi. Ya buscamos la masa y buscamos el momento en Y, pero aún no hemos encontrado el momento en X. Entonces nosotros tenemos que buscar el momento en X. Sabemos que el momento en X está definido como la integral doble de la región. Tenemos la integral que va desde 0 hasta 2pi, de la integral que va desde 0 a 2 más 2 coseno de teta. Por Y, pero Y, como estamos en coordenadas polares, es igual a R por el seno de teta. Es lo que tenemos aquí. Por la densidad de la lámina, que en este caso es R, por el diferencial de R, perdón, por el diferencial de área, que es R de teta. Hacemos esta multiplicación de lugar y pues me va a quedar R al cubo por el seno de teta, de dr de teta. Entonces aquí yo tengo una integral que la voy a hacer con respecto a R. Voy a integrar con respecto a R, por lo que el seno de teta va a salir como una constante. Entonces voy a obtener
el momento en y va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi. La integral de r al cubo es 1/4 de r a la 4 por el seno de teta. Y todo eso evaluado desde 0 hasta 2 más 2 coseno de teta, d de teta. Hago la respectiva sustitución y pues me va a quedar la integral que va desde 0 hasta 2pi de 1/4 de 2 más 2 coseno de teta elevado a la 4 por el seno de teta d de teta. Aquí yo tengo un binomio elevado a la 4, pero ese binomio para yo poder resolver esa integral tengo que desarrollarlo. Lo desarrollé aquí, lo separé por parte inmediatamente. Pues veo que voy a obtener un coseno a la 4, voy a tener un coseno a la 3, un coseno a la 2, y todos ellos están acompañados de su respectiva pues derivada. Ya lo último que me queda aquí, esta partecita es una integral sencilla, que es la integral del 4 seno de teta de teta. Entonces, para yo poder resolver esa integral, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una sustitución. Yo voy a decir que u es igual al coseno de teta. Entonces yo voy a buscar la derivada del coseno de teta, que va a ser igual de u, va a ser igual a menos seno de teta de teta. Entonces, de teta va a ser igual a du entre menos seno de teta. Luego entonces, vamos a sustituir donde quiera que yo tenía un coseno de teta, yo lo voy a sustituir por un u. Me va a quedar la integral del el momento en y, me va a quedar como 4 por la integral que va desde 0 hasta 2pi, de menos u a la 4, de du más 16, de la integral de 0 hasta 2pi, de menos u elevado al cubo de du más 24, de la integral que va desde 0 hasta 2pi, de menos u elevado al cuadrado de du, más 16 de la integral que va desde 0 hasta 2pi de u de du, más esta integral, la vimos aquí, esta partecita ya sale pues fácil. La integral de 4 por el seno de teta es lo mismo, es menos coseno de teta, 4 por el coseno menos coseno de teta evaluado desde 0 hasta 2pi. Ya después que yo tengo esa expresión escrita de esta forma, ya es fácil integrarla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrarla a u y inmediatamente vamos a hacer la sustitución porque sabemos que u es igual al coseno de teta. Entonces, cuando yo integro toda esta parte, todo eso que tengo aquí, yo voy a obtener un menos 1/5, todo eso multiplicado por 4 menos 1/5 del coseno a la 5 de teta y todo eso evaluado desde 0 hasta 2pi. Y así sucesivamente yo voy a ir integrando a u. Aquí u me va a salir un cuarto de u, pero u es coseno de teta. Hago la sustitución de una vez. Aquí igual tengo un cuadrado, me va a salir 1/3 del coseno a la 3. Y todo eso evaluado de 0 hasta 2pi. Aquí por igual. Y así sucesivamente. Esta partecita que tengo aquí ya yo veo que lo que voy a hacer es la sustitución. Voy a obtener el menos 4 coseno de 2pi, pero el coseno de 4pi, perdón, menos el coseno de teta, pero esta parte aquí, el coseno de 4pi me va a dar 1, menos el coseno de 0, que también me va a dar 1. Entonces, 1 menos 1, eso me va a dar 0. Lo mismo va a suceder con cada una de estas expresiones que yo tengo aquí. Cuando yo evalúe esta expresión con el 2pi, el coseno con el 2pi me va a dar 1. Pero cuando yo lo evalúe con 0, también me va a dar 1. Entonces voy a obtener 1 menos 1 es 0. Entonces así va a suceder con cada uno de los términos de esta expresión que yo tengo aquí. Por lo tanto, el momento en X va a ser 0. El momento en X es 0. Utilizamos aquí Wolfram alfa para comprobar el resultado de esa integral que teníamos allá. Y efectivamente podemos decir que el momento en X es 0. Entonces ya tenemos el momento en X, que es 0. Tenemos el momento en
y tenemos la masa. Entonces, como ya tenemos todos estos elementos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir en la expresión para calcular el centro de masa, que habíamos dicho que el centro de la masa era igual a X promedio, Y promedio, igual al momento en el momento en Y, que dijimos que era 28 pi dividido entre la masa, que era 40 pi tercio, coma, el momento en X, que vimos que es 0, dividido entre la masa, que es 40 pi tercio. Entonces, esta expresión va a quedar, centro de masa va a ser igual a 21 sobre 10,0. Gráficamente, cuando nosotros representamos ese centro de masa en la gráfica que vimos al principio, vamos a obtener un punto en 2, sería 2.1,0, estaría sobre el eje X. Pero ¿qué me está diciendo a mí ese puntito? Ese punto lo que me está indicando a mí, que ahí en ese punto de esa lámina, esto es donde se concentra la mayor cantidad de masa de esa lámina. Entonces, como ya encontramos lo pedido en ese ejercicio, que era el centro de masa y la masa, pues podemos pasar a segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, determina los momentos de inercia en X, en Y y en Z para la lámina acotada por la curva dada y con la densidad indicada. Me dan un cuadrado con vértice 0,0, 0,A, A, A,0, con una densidad de igual a un X más Y. Bien, entonces me están pidiendo que yo calcule los momentos de inercia. Recordemos que habíamos dicho al principio que el momento de inercia es la capacidad de resistencia que tiene un cuerpo a sufrir una transformación, es decir, a rotar. Entonces, yo lo que voy a buscar aquí es, este es el cuadrado que me están dando. Yo voy a buscar la capacidad, la resistencia que tiene ese cuadrado a rotar en torno al eje de la X, a rotar en torno al eje de la Y a rotar en torno al origen, al 0,0, que es el momento de inercia en Z. Habíamos dicho que nosotros lo podíamos calcular como la integral doble de la región de un Y elevado al cuadrado, que me representa una distancia, por la densidad de la lámina, por su respectivo diferencial de área. Entonces, hacemos las sustituciones. Vemos que la región va desde 0 hasta A para dy y desde 0 hasta A para X. Lo vemos aquí gráficamente, va desde 0 hasta A para X y desde 0 hasta A para Y. Por Y elevado al cuadrado, por la densidad de la lámina, que es X más Y, por el diferencial de área, que es de X de Y. Procedemos a hacer esa multiplicación. Decimos que Y cuadrado por X me da Y cuadrado de X más Y o Y cuadrado por Y. Voy a obtener un Y elevado al cubo por el diferencial de X de Y. Bien, entonces como mi primer diferencial es de X, yo primero voy a integrar con respecto a X, por lo que la Y va a salir como una constante. Entonces voy a obtener la integral que va desde 0 hasta A de Y elevado al cuadrado. Recordemos que sale como una constante. La integral de X va a ser un medio de X cuadrado más, como Y sale como una constante, la integral de una constante es, eh, es la constante por la variable de integración, evaluada desde 0 hasta A por de Y. Entonces, cuando hacemos la sustitución de A, decimos que la integral que va desde 0 hasta A de un medio
Sustituimos el valor de x por a, de a al cuadrado por y cuadrado, más x por a por y al cubo de dy. Entonces, lo que hacemos ahora es que integramos esta expresión que tenemos aquí con respecto a y. Al integrar esa expresión con respecto a y, vamos a obtener, sabemos que la a sale como una constante, la integral de y cuadrado va a ser un tercio de y al cubo, pero un tercio por un medio es un sexto de a cuadrado por y al cubo, más la integral de y a la 4, de y a la 3, perdón, es un cuarto de y a la 4 multiplicado por a, evaluado desde 0 hasta cuando yo hago la respectiva sustitución de y por el valor de a y realizo esa suma algebraica, pues voy a obtener que el momento de inercia en x va a ser 5/12 de a la 5. Es decir, la resistencia que tiene ese cuadrado a rotar en torno al eje de la x es 5/12 de a la 5. Entonces ya tenemos el momento de inercia en x. Ahora vamos a buscar, no sin antes ver la comprobación del resultado utilizando el programa Wolfram Alpha. Yo coloqué mi integral. Cuando coloco la integral veo que efectivamente el momento de inercia en x pues 5/12 de a a la 5. Entonces, como ya yo tengo el momento de inercia en x, pues procedo a buscar el momento de inercia en y. Momento de inercia en y, voy a obtener que es igual a la integral que va desde 0 hasta a, que la integral que va desde 0 hasta a. Recordemos que era la distancia x elevado al cuadrado por la densidad de la lámina, que en este caso es x más y, por el diferencial de área que es de x de y. Entonces hacemos esa multiplicación que tenemos ahí y vamos a obtener x al cuadrado por x, vamos a obtener un x a la 3 o un x al cubo más x cuadrado por y, vamos a obtener un x cuadrado por y de x de y. Entonces ahora vamos a hacer la integral con respecto a x. Sabemos que cuando integramos con respecto a x, la y sale como una constante. Entonces vamos a obtener que el momento de inercia en y va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta a. La integral de x elevado al cubo es un cuarto de x elevado al cuadrado, más la integral de x cuadrado va a ser un tercio de x al cubo por y todo eso evaluado desde 0 hasta a por el diferencial de y. Entonces, haciendo la sustitución del lugar, obtenemos la integral que va de 0 hasta a de un cuarto de a a la 4 más un tercio de a a la 3 por y por el diferencial de y. Ahora integramos esta expresión que tenemos aquí con respecto a y obtenemos que la integral de un cuarto de a elevado a la 4, integrando con relación a y, es un cuarto de a elevado a la 4 por y, más la integral de un tercio de a elevado a la 3 por y, va a ser un sexto de a a la 3 de y cuadrado y todo eso evaluado desde 0 hasta a. Cuando yo hago la respectiva sustitución de a por el valor de y, entonces, y hacemos esa suma algebraica, pues vamos a darnos cuenta que el momento de inercia en y también va a ser 5/12 de a a la 5. ¿Qué significa esto? Que la resistencia a rotar de ese cuadrado que yo tengo aquí con respecto al eje de la y es 5/12 de a a la 5. Entonces, ya lo único que me falta calcular es el momento de inercia en z. Y ya habíamos establecido al inicio que el momento de inercia en z era igual a la suma del momento de inercia en x más el momento de inercia en y. Entonces simplemente tenemos que sustituir 5/12 de a a la 5 más 5/12 de a a la 5, que es igual a 10/12 de a a la 5, o lo que es lo mismo, 5/6 de a a la 5. ¿Qué significa? Que la resistencia que ofrece ese cuadrado a rotar con relación al origen es 5/6 de a la 5. Entonces, es importante siempre tener presente que el momento de inercia
a la resistencia que ofrece una lámina a rotar en torno a uno de los ejes. Entonces, ese ejercicio solamente me pedía calcular esos 3 momentos. Entonces, pasamos ahora a nuestro tercer ejercicio, que me dice que determine el radio de giro de la lámina del problema anterior respecto al eje X. Vamos a continuar trabajando con el ejercicio anterior, con el mismo cuadrado del ejercicio anterior. Y me está pidiendo que calcule el radio de giro. Recordemos lo que dijimos al principio, el radio de giro es la distancia que va desde el punto donde hay mayor concentración de masa hasta el eje que estamos haciendo referencia, en este caso al eje X que estamos haciendo referencia. Es decir, que yo voy a encontrar la distancia que hay desde este punto aquí, que me representa el centro de masa, esa distancia que va perpendicular hasta el eje de la X. Sabemos que el radio de giro, pues lo podemos calcular buscando la raíz cuadrada del momento de inercia en X entre la masa. Pero ya nosotros, como estamos hablando del ejercicio anterior, ya nosotros calculamos el momento de inercia en X y dijimos que era igual a 5/12 de A a la 5. Por lo que lo único que nos falta calcular sería la masa de esa lámina. Entonces, la masa de esa lámina va a ser igual a la integral que va desde 0 a A, de la integral que va desde 0 a A, de la densidad de esa lámina, que es X más Y por el diferencial de Y de X. Procedemos a integrar de una vez con respecto a Y. Y vamos a ver que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 a A de X por Y más 1/2 de Y al cuadrado, y todo eso evaluado desde 0 hasta A de X. Cuando hago la respectiva sustitución de A por Y, entonces voy a obtener la integral que va desde 0 hasta A de X por A más 1/2 de A al cuadrado de dx. Ahora voy a hacer la integral con respecto a X y voy a obtener que esa integral va a ser igual. La integral de X va a ser 1/2 de A, que sale como una constante, por X elevado al cuadrado, más 1/2 de A cuadrado por X, y todo eso evaluado desde 0 hasta A. Cuando hago la respectiva sustitución de A por X y hago esa suma algebraica, pues voy a obtener que la masa de esta lámina que tenemos aquí es A elevado al cubo. Entonces, como ya yo tengo el momento de inercia en X y tengo la masa de la lámina, ya yo estoy en condiciones de calcular cuál es esa distancia que existe desde el centro de la masa hasta ese eje X de esa lámina, que llamamos radio de giro. Entonces, ese radio de giro va a ser igual al momento de inercia en X, que es 5/12 de A a la 5 dividido entre la masa, que es A al cubo. Esto es aproximadamente 0.65 A. Esa distancia que vemos aquí gráficamente es aproximadamente 0.65 A. Es la distancia, el radio de giro es la distancia que va desde el centro de la masa hasta el eje que hace referencia. Bien, entonces, luego de visto ya los 3 ejercicios que teníamos programados, vamos a ver a cuáles conclusiones hemos llegado. Entonces, mediante las integrales dobles, se puede localizar el centro de masa, como ya lo vimos, es decir, su punto de equilibrio, lo que permite encontrar la distancia a la que debe girar una lámina de un eje y la resistencia que ejerce dicha lámina a rotar. Bien, entonces, ahora vamos a ver los recursos que fueron utilizados para la elaboración de esta presentación y pues para el mismo video en sí. Tenemos aquí Overlife, que fue el editor de látex que se utilizó para digitar la presentación. Tenemos GeoGebra, que fue el programa utilizado para la elaboración de las gráficas. Wolfram Alpha, que se utilizó para comprobar los resultados. PowerPoint, que se utilizó para unificar imágenes como esta misma que tenemos aquí.
Zoom utilizado para grabar la pantalla y algunos libros que estuvimos consultando que más adelante en la bibliografía pues daremos a conocer cuáles fueron esas fuentes. Bien, entonces aquí tenemos una frase que quise compartir con ustedes. Es de Isaac Newton y plantea que llegar a la verdad más simple requiere años de contemplación. Esta frase para mí muestra una gran verdad, porque para poder conseguir los resultados satisfactorios se debe dedicar tiempo en la construcción de los conocimientos necesarios para poder llegar al logro de los objetivos que nosotros nos planteemos a lo largo de nuestra existencia. Bien, entonces aquí tenemos los materiales utilizados para la construcción de los conocimientos, la elaboración de la presentación para poder hacer realidad este proyecto. Y entre ellos tenemos el libro de Larson Edward del 2010, Cálculo de dos variables, en su 9ª edición, en el capítulo 14.4. Tiene esta portada que podemos ver aquí. También fue consultado el libro de Hadman Stewart, el libro de cálculo de varias variables trascendentes tempranas, en su 7ª edición, en el capítulo 15.5. Tiene esta portada que podemos localizar aquí. Y también fueron utilizados los apuntes de clase del maestro Juan Toribio Milanés, titulado Integrales múltiples de líneas y aplicaciones. Este material pues tiene esta portada que tenemos aquí. Bien, entonces, finalmente, muchas gracias. Espero que este video sirva para la construcción de conocimientos.